¿Cómo estamos? Soy el Kowalski y hoy os traigo una reseña de el archiduque Alberto y Felipe III, una soberanía bajo tutela, escrito por José Ignacio Benavides y editado por Círculo Rojo. ¡Comenzamos! Nos encontramos ante un apabullante ensayo histórico que va a ser una especie de, biografía sobre el archiduque Alberto de Austria. Un ensayo que pretende, entre otras cosas, sacar un poquito del ostracismo histórico a la figura de este archiduque, una figura, la del archiduque Alberto, que ha sido considerada por su gestión en el territorio de Flandes como, una figura bastante desastrosa. Pero como veremos a lo largo de estas páginas, quizá no sea una figura, digamos, ¿no?, tan denostada, ¿no? Quizá como se pretende o se ha venido diciendo a lo largo de los años a nivel histórico. Y el autor nos va a dar una visión mucho más completa, quizá mucho más en profundidad sobre el personaje, ¿no? Es como un poquito más monográfico sobre la figura de este personaje, aunque también veremos cositas sobre, como dice el título, Felipe III. De hecho, el archiduque tuvo que lidiar con la guerra de Flandes, estuvo también en los años de la guerra de los 30 años, vivió en cierta manera la paz de 12 años en Flandes, pero eso resultó ser un espejismo, ya que la guerra continuó y, por desgracia, él murió bastante pronto, ¿no?, después del fin de la paz, y no pudo ver, ¿no?, esa resolución final del conflicto. Así que, realmente no le tocó una papeleta fácil de llevar, ¿no?, a nivel histórico. Además, tuvo que hacer frente en varias ocasiones a Felipe III porque Felipe III quería hacerse con la soberanía de Flandes. Y veremos a lo largo de estas páginas ese también conflicto, ¿no?, entre el archiduque Alberto y Felipe III. Pero, como os decía al principio, en esta ocasión el autor, en esta biografía, entre comillas, ensayo histórico, nos va a dar una visión, yo creo, mucho más amplia y mucho más y quizá un poco distinta a lo que se ha venido contando hasta ahora. Al final, un poco lo que sucedió en Flandes, ¿no?, es que el archiduque Alberto, ya os digo, ¿no?, le tocó un poco la papeleta de tener que estar ahí gobernando, ya que Felipe II nombró a su hija Isabel Clara Eugenia como gobernadora de Flandes y a su yerno, ¿no?, que era el archiduque Alberto. Y claro, el archiduque Alberto, ¿qué pasa? Que él se crió en España y siempre fue visto como alguien extranjero, ¿no? Y de ahí también tuvo que enfrentarse a la población, digamos, de Flandes, tuvo que enfrentarse a movimientos religiosos, tuvo que enfrentarse a rebeldes que no querían la monarquía, tuvo que lidiar con demasiadas cosas, ¿no?, quizá, y por eso parece, ¿no?, que no pudo cumplir, ¿no?, un poco con su papel en la historia. Y la duración de la guerra de Flandes, ¿no?, parece que fue un poco por su culpa o algo así, ¿no? Pero como os digo, insisto, en las páginas de este libro vamos a ver un punto de vista un poco diferente o novedoso o más en profundidad, ¿no?, sobre todo lo que sucedió en aquella época. Tener ya, un espectro mucho más amplio de lo que sucedió en aquella época, de lo que sucedió en Flandes, de qué papel representó toda esta serie de personajes, ¿no?, en aquella época. De esta forma, un poco tener una visión un poco distinta, quizá, ¿no?, un poco más abierta y, sobre todo, mucho más profunda de cada uno, ya os digo, ¿no?, de los personajes y cómo lo vivieron ellos y cómo un poco se relacionó, ¿no?, todo aquel ambiente también, que hay que entender la época que estaba sucediendo en aquellos momentos. Unos momentos que
al final fueron pues muy trascendentales también para la historia de España. Así que al final, bueno, el archiduque Alberto representa un personaje muy importante, ¿no? Para la historia de España y, no sé, en cierto modo sí que ha sido quizá, pues, un poco ocultado, ¿no? Un poco dejado como de lado, e incluso a veces, ¿no? Visto como alguien, eso, ¿no? Un poco con una gobernanza un tanto desastrosa. Pero bueno, en este libro, ya os digo, insisto, podemos encontrar un punto de vista, yo creo que bastante novedoso y diferente. Bueno, el libro va a ir repasando distintos puntos clave, ¿no? de aquella época. Un poco el autor va a ir interrelacionando diferentes sucesos, diferentes situaciones históricas, puntos clave sobre todo, ¿no? Pero, y además el libro es muy interesante porque está repleto de imágenes, mapas, ilustraciones, cuadros, y bueno, en general imágenes, ¿no? Que van a ir también ilustrando todo lo que el autor va a ir contando. Vamos a tener al final de todo una cosa muy interesante, que es un árbol genealógico, ¿vale? Y bueno, vamos a ir viendo también pues esa descendencia, ¿no? de los reyes y quién es cada uno, cómo se relacionan entre ellos, que a veces visualizarlo también ayuda, ¿no? A entender un poquito mejor todo. Y algo que también me ha parecido súper interesante, bueno, aparte de la bibliografía que hay en el libro, que son como 4 o 5 páginas, o sea que es alucinante, hay una parte aquí al final del libro que es también increíble, que prácticamente serán 10 páginas de Dramatis Personae, donde vamos a encontrar una mini biografía de cada uno de los personajes históricos que, bueno, que el autor va a ir nombrando a lo largo del libro, ¿vale? Creo que vale bastante la pena que le echéis un ojo si sois amantes de la historia de España, porque, ya os digo, yo creo que vais a encontrar muchos datos, mucha información. Y bueno, deciros que José Ignacio Benavides es embajador de España, es decir, que es una persona con muchísima cultura, que sabe de lo que habla, que se nota muchísimo en cada una de las páginas, que estamos ante un libro escrito por una persona que sabe de lo que habla. Y ya os digo, realmente si os interesa, os apasiona la historia de España, os recomendaría que os hicierais con este libro. Pues nada, hasta aquí la reseña de hoy, espero que os haya gustado y sin más nos vemos en más vídeos por el canal de Círculo Rojo, así que ¡hasta luego!